Y vamos a concentrarnos en esta noche. Estamos en el segundo grupo de dones. Ya estudiamos el primer grupo, ¿verdad?, de los dones especiales. Les hablé acerca de los apóstoles, les hablé acerca de los profetas, les hablé acerca de los evangelistas, de los pastores. Ya hemos tocado ese grupo, ¿verdad? Volveremos en esta noche a hablar de un poquito acerca de los apóstoles y los profetas. El segundo grupo comenzamos estudiando acerca o sobre el tema, ¿verdad?, de los dones de oratoria. Ya hemos hablado el domingo pasado sobre el don de conocimiento y el don de sabiduría, ¿se acuerdan? Y hoy nos toca el don de profecía. El don de profecía, y nuestro texto es en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 6. Y yo les pido que me pongan atención, porque este es uno de los dones donde hay mucha confusión el día de hoy. Y yo no le voy a predicar mi opinión, yo le voy a predicar lo que la palabra de Dios dice. Así que si a usted no le gusta lo que yo predique, pelee con el Señor, no conmigo. Porque yo les predico lo que la Biblia dice. Ahora, hay algunos que dicen que ya el don de profecía no existe. Mentira, falso. El don de profecía sí existe. Les voy a explicar muy bien hoy este tema. Ahora, cuando ustedes oyen la palabra profeta, ¿qué viene a la mente? Viene a la mente un hombre con una barba larga, ¿verdad? Un profeta. En el Viejo Testamento, cuando un profeta profetizaba, si no se cumplía su profecía, ¿sabe lo que le pasaba? Los mataban. Si un hombre se paraba y decía: yo soy un profeta de Jehová, y hacía una profetización o daba una profecía y no se cumplía lo que él decía, los apedreaban con piedras de verdad. Ahora, ¿qué es un profeta? ¿Cuál es la función del don de profecía? Hoy pensamos en los profetas como los que predicen el futuro. Cuando viene a la mente nuestra un profeta, ellos son los que nos predicen a nosotros el futuro, ¿verdad? Eso es lo que pensamos. Pero el don de profecía puede ser utilizado en diversos ministerios de la iglesia, como la predicación. El don de profecía puede usarse en la oración, en el discernimiento. El don de profecía es muy útil en la consejería. El don de profecía es muy útil en la resolución de conflicto y en las relaciones rotas o restablecimiento de relaciones rotas. Tanto hombres como mujeres pueden tener el don de profecía en el sentido bíblico, y vamos a examinar lo que eso es hoy. Vamos a estudiar las funciones o las responsabilidades de los profetas a través del tiempo en diferentes dispensaciones. Es bien importante que ustedes entiendan lo que quiere decir esa palabra dispensación. Vamos a estudiarlo, el sentido del profeta en el Viejo Testamento, el sentido bíblico del profeta en el Nuevo Testamento y el sentido del don de profecía el día de hoy. ¿Ok? Así que por ahí es que voy, ahí es donde van los tiros, así que sígame el hilo, como decía el Chapulín Colorado, ¿verdad? En el Viejo Testamento, el profeta predecía el futuro. El profeta predecía el futuro, sobre todo lo relacionado, todo lo que tenía que ver con la venida del Señor Jesucristo. Usted sabe que hay más de 330 profecías en el Viejo Testamento sobre la venida de Jesús. ¿Sabía usted eso? Más de 330 profecías sobre la venida de Jesús, y todas se cumplieron. Interesante, no fueron uno, no fueron dos, no fueron tres, fueron 330 profecías sobre la venida del Señor. El profeta en el Viejo Testamento
era un portavoz de Dios. Por ejemplo, Moisés en Éxodo 4, 15 y 16 dice la palabra: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Aarón iba a hablar por Moisés, y él será a ti en lugar de boca, y tú serás para él lugar de Dios. Dice en Éxodo 7:1, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y su hermano Aarón será su profeta. Es decir, Aarón iba a ser el profeta ¿de quién? ¿De quién? De Moisés, porque Moisés era un hombre que no hablaba bien. No hablaba bien. Entonces Dios le puso a alguien que fuera el portavoz para que Aarón pudiera comunicar en representación de Dios el mensaje que Dios tenía para el pueblo. ¿Ok? El profeta era un portavoz de Dios. Ellos no hablaban lo que a ellos les diera la gana. Ellos no hablaban lo que ellos pensaban. No importaba sus pensamientos, ellos decían el mensaje que Dios le había dado y que el Dios le había comunicado para que ellos se lo comunicaran al pueblo de Dios. Ahora, el profeta en el Viejo Testamento proclamaba el mensaje de Dios. Proclamaba el mensaje de Dios pasado, presente y futuro. Esto es bien importante que lo entendamos. El profeta proclamaba el mensaje de Dios. No era el mensaje de ellos, era el mensaje de Dios. El mensaje que había tenido en el pasado, el mensaje que tenía en el presente y el mensaje que tendría en el futuro para el pueblo. Este mensaje lo recibía, a veces lo recibía verbalmente de Dios, a veces lo recibía en visiones, y a veces el profeta del Viejo Testamento recibía la profecía o el mensaje de Dios hasta en sueños. En sueños. Era un mensajero ministerial de Dios. Eso es en el Viejo Testamento. Ahora, sígame por favor muy bien ahora en el Nuevo Testamento. Ya nosotros hemos hablado de esto bastante en el mensaje que yo prediqué sobre los apóstoles y sobre los profetas. ¿Se acuerdan? Ese fue, creo que, el segundo mensaje en el grupo de los señales, los dones, los dones especiales en ese grupo. Pero mira lo que dice la palabra en Efesios 2:20. Déjenme refrescar lo que ya he predicado. Dice, Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo o Jesucristo mismo. Ahora, dice la palabra, Pablo dice que nosotros en el Nuevo Testamento edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero la piedra principal del ángulo del fundamento es ¿quién? Jesús. Ahora, es bien importante, la piedra angular es Cristo. Sobre Cristo edificamos con el fundamento de los apóstoles y los profetas. El tesoro que hemos recibido de los evangelios en este libro, los evangelios, precisamente son las enseñanzas, ¿verdad?, de los profetas del Antiguo Testamento, que nos dejaron a través de la revelación del Espíritu Santo, y sobre este fundamento es que nosotros edificamos. No se puede poner otro fundamento, no se puede poner dos fundamentos. Recuerden lo que yo les dije, así va a ser que ahora, 2000 años después, se aparecen un montón de apóstoles y profetas. ¿Se acuerdan el mensaje que les prediqué? Que ninguno de los padres de la iglesia, ninguno de los grandes hombres de Dios que Dios llamó y usó grandemente
a través de la Reforma. Grandes hombres, yo les mencioné sus nombres, ninguno de ellos, ni John Calvino, ni ninguno de estos hombres se refirieron a ellos mismos como apóstoles. Ninguno. Ni D.L. Moody, ni Erickson, ni los grandes hombres que Dios ha usado a través de la historia, ninguno de ellos se refiere a ellos mismos como apóstoles. Jamás, ni una sola vez. Ahora, el tesoro que hemos recibido nosotros los creyentes de esta palabra de Dios, las cartas paulinas, los evangelios y las epístolas, son las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento que nos los dejaron a través de la revelación del Espíritu Santo. Recuerde que los hombres en el Nuevo Testamento solamente tenían las escrituras del Viejo Testamento. Ellos no tenían un Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo, a través de la revelación del Espíritu Santo y las enseñanzas de los profetas del Viejo Testamento, Dios nos dio a nosotros y tenemos en esta mano el tesoro de la palabra de Dios. Amén. No se puede poner otro fundamento. Dice la palabra, el propósito de este grupo de dones, déjenme recordarle, los dones especiales, el apóstol y el profeta, fue el establecimiento de la fundación doctrinal de la iglesia. La iglesia neotestamentaria. Tal como el fundamento de un edificio no cambia, tampoco cambia el fundamento doctrinal de los profetas que los profetas nos dieron. El fundamento doctrinal que ellos le entregaron a la iglesia en el Nuevo Testamento. Y eso no cambia. Entonces, desde el punto de vista bíblico, después, y Pablo dijo, yo soy el último, y como un abortivo se me apareció a mí, y Pablo dijo, él es el último apóstol. Por último se apareció a mí, y soy el más indigno. Entonces, ¿cómo es ahora que todo este montón, esta cuerda de hombres dicen que son apóstoles cuando entonces Pablo es un mentiroso? Porque Pablo dijo, yo soy el último. No merezco ser llamado apóstol. Entonces hoy cuando Maldonado o otro, y esto no lo digo yo porque esto es público, está en YouTube, no estoy citando. Cuando toda esta gente se aparece y dicen, yo soy un apóstol y un profeta, están prácticamente poniendo otro fundamento sobre la revelación bíblica. Pero hay un problema que Efesios 2:20 dice, no se puede poner otro fundamento. ¿Estamos claros? Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. La revelación bíblica, el canon bíblico está cerrado, mis hermanos. Dios nos dio a nosotros un canon bíblico. Entonces cuando estos llegan y le dicen a la gente, Dios me dio una profecía para la iglesia y usted tiene que darle el mismo valor de lo que usted tiene en su Biblia, yo digo, mentira. Porque la Biblia dice que no se puede poner otro fundamento que la que ya fue puesta. Ahora, esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. Dios le dio a los apóstoles y a los profetas, les habló y le dio la palabra de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo la del Señor Jesucristo mismo. Ahora, usted sabe que hasta la iglesia de Éfeso había identificado a los falsos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Rapidito, ya esto lo predicamos, pero esto hay que martillarlo. Porque esto es Biblia, hermanos. Esto no es opinión mía, esto es Biblia. Dice, y esto es el Señor Jesucristo hablando, a través de la visión. Dice, Apocalipsis 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puede soportar a los malos. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene el versículo. Están hablando las iglesias de Éfeso, ¿verdad? ¿Estamos claros? Ok, la misma gente a que Pablo le escribió en Efesios, que por cierto, no creo que fuera una sola iglesia, creo que había más de una ahí en Éfeso. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo que no lo son. Han probado ser apóstoles y son unos mentirosos. Lo mismo que pasa al día de hoy. Usted sabe que cuando se formó la coalición apostólica internacional, por ahí del 2001, y en Centroamérica se reunieron, primero se reunieron en California, y se reunieron como una mujer llegó y le dijo a un pastor: usted va a ser el fundador de esta coalición. Y él comenzó 2 semanas más tarde, y no voy a mencionar su nombre, pero comenzó una coalición apostólica y comenzaron a cobrarle $250 a cada uno para que formara parte de esa coalición. Después se reunieron en un estadio de fútbol en Centroamérica, y ahí decidieron quiénes iban a ser los apóstoles. Pero hay un problema bíblico con eso, y es que la fundación está puesta allá. Yo tengo mucho problema con aquel que dice: yo tengo una palabra de Dios. No, mire, la palabra de Dios está aquí. Y la palabra de Dios nos dice que debemos tener cuidado al final de Apocalipsis en añadirle una sola palabra, o quitarle una sola palabra a esta palabra que Dios nos ha dado. Mucho cuidado. El propósito, los apóstoles y los profetas en el Nuevo Testamento nos entregaron a nosotros la revelación. Y yo creo, y yo respeto su opinión si usted piensa diferente, que después quedaron en escena los evangelistas y los pastores. Con respecto a la palabra de Dios, ya está, esta revelación ha quedado terminada, el canon bíblico. Así que el día que alguien llegue: mira, pastor, yo le voy a dar una profecía, primero, aquí no se va a subir sobre mi cadáver. Bueno, y a lo mejor si es más grande que yo me puede matar. ¿Me entiende? Porque esta es la palabra de Dios. Ahora, en nuestros tiempos, ya hemos hablado de Nuevo Testamento, ya hemos hablado el Viejo Testamento. En nuestro tiempo, en 1 Corintios 12:28 y en Efesios 4:11 se habla de profetas. Los términos profetas y profecías se complementan. En este tiempo ha dado Dios nuestras revelaciones más allá. En este tiempo nos da Dios nuevas revelaciones más allá de su palabra. Yo creo que no. Ahora, yo no quiero ofender a nadie, pero yo personalmente creo que las revelaciones que Dios le ha dado a su iglesia ya nos las dio en la palabra de Dios. El hombre es falible, la palabra de Dios es infalible. El don de profecía no incluye nueva revelación divina. ¿Me oyeron? ¿Me oyeron? El don en nuestros tiempos, el don de profecía no incluye nueva revelación divina, porque la palabra de Dios es infalible y el hombre es falible. El don de profecía no incluye, dice Efesios 2:20, nos quiere decir que los profetas constituyeron parte del fundamento en el cual la iglesia está edificada. En un sentido, ese fundamento ha sido puesto en una forma que no puede repetirse. Dice 1 Corintios 3:11, escúchelo: porque nadie puede poner otro fundamento al que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo. Así que si un charlatán llega por ahí para poner otro fundamento, está errado, porque la Biblia dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Por eso es que usted nunca me oye decir: Dios me dijo que le dijera. No,
Dios nos dice a nosotros y nos habla a través de su palabra. Yo la expongo. La obra redentora de Cristo fue efectuada una vez para siempre. Dice Hebreos 7, 26 y 27, porque del sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer nuevos sacrificios, o de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El cuerpo de la revelación inspirada ha sido completado inalterablemente. Dice Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Es decir, esto es serio, mi hermano. Decir, yo tengo una palabra de Dios que es tan importante como la que tú tienes en tu palabra, en la Biblia. Esto es serio, hermano. Y cuidado con hacer eso, porque la Biblia dice, no añada ni quite una palabra. Y si usted lo hace, papá, amárrese bien los pantalones. Cuidado. Ahora, si Dios ya nos dio la revelación divina, ya está completada, nadie debe añadir ni quitar una sola palabra. Entonces, ¿cuál es el papel del profeta de nuestros tiempos? ¿Tiene sentido que tengamos este don? Pues sí, déjeme decirle. El que tiene el don de profecía hoy, si usted estaba dormido, despiértese. Si le di mucha de Biblia y mucha profundidad, manténgase conmigo, ¿ok? Porque esto es profundo. Ustedes ya no son niños en la fe. Ustedes tienen un fundamento. Hay que darles carne. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, les tengo que darle leche. No, a ustedes hay que darle carne. Amén. Mira lo que dice en Hechos 17, 11. El que tiene el don de profecía hoy, mire, percibe las realidades celestiales de la palabra de Dios y las proclama con autoridad, especialmente la verdad redentora ya revelada. En otras palabras, el que tiene este don de profecía percibe la realidad de la palabra, tiene un entendimiento muy claro de la palabra y la proclama. Mira lo que dice Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, ellos no solamente tomaban la palabra del que la exponía, sino que la iban a escudriñar para ver si esto es cierto. Bueno, hágalo. La profecía, el don neotestamentario de la profecía hoy. La profecía bíblica comprende de dos cosas. ¿Está conmigo? ¿Aló? ¿Se cayó eso para Sarita? ¿Se cayó la llamada? ¿No se ha caído? Aquí se cayó, por aquí. Es que tengo tiempo que no le echo broma a Sarita, entonces hoy le salió a Sarita. Ahora Sarita está muy seria. Mira lo que dice, el don neotestamentario de la profecía comprende de dos cosas: percepción de la verdad bíblica y proclamación de la misma. El profeta, yo tengo este don, este es uno de mis dones, yo tengo este don de poder percibir la palabra de Dios, entenderla y proclamarla. Ahora, los profetas somos un poco cabezones. Los que tenemos este don a veces somos tercos. Más adelante hablaré sobre eso. El profeta percibe claramente la voluntad de Dios y la proclama, pero con fidelidad. Mire, hermano, mire, hay domingos que, oye, yo lucho cuando vengo aquí solo y hay poca gente. El diablo comienza a zarandearme. ¿Viste todos esos estudios que tú hiciste?
Y mire que a tu gente no le importa, que ni siquiera vinieron. Y hubo un domingo que yo me sentí aquí, bueno, me senté en ese piano y mientras tocaba me salían las lágrimas. Creo que nadie se dio cuenta. Me corrían las lágrimas. Dios mío, ¿cuándo esta gente entenderá de que el domingo es el tiempo para el Señor? Una hora y media. Tiene que ser prioridad en nuestra vida. Y yo estaba ahí luchando con el Señor. Y yo digo, Señor, yo no voy a pararme a predicar el mensaje porque hay muy poquitos. Y el Señor me dijo, predica. Esa noche en Facebook Live, ¿saben cuánto nos vieron? Más de 300 personas. Y un montón me escribió, pastor, gracias por el mensaje. Y el Señor me dio una paliza. Tú tienes que percibir la palabra y la tienes que proclamar con fidelidad. Esté en 1, esté en 2, esté en 3, esté en 4. De los números me encargo yo. Y yo tuve que agachar la cabeza y tapármelo. Ahora me es más fácil tapármelo con el pastor, ¿verdad? Porque ya no estoy tan gordo. Dori, prepárate que te tengo que llevar toda mi ropa. Está Dori, te tengo que llevar toda mi ropa. Ya no me queda nada. Tuve que ir esta semana a comprar correas nuevas y compré la más chiquitica que había porque si sigo con este plan. Pero fíjense, hermanos, el profeta tiene una habilidad, el que tiene el don de profecía, de entender la palabra de Dios y proclamarla. Es decir, el que tiene el don de profecía no se queda callado. Dios le habla la palabra, se lo pone clarito y usted tiene que decirlo. Dice, su mensaje siempre se ajusta a lo que Dios le ha mostrado. Entonces los profetas que llegan y se paran, los profetas entre comillas de la televisión del día de hoy, yo pienso, ya se pelaron. Porque a nadie le interesa lo que usted piensa. Mira lo que dice Juan 12:49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Del Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que ha de decir y eso es lo que voy a hablar. Jesús no hablaba por su propia cuenta. Ahora, otra cosa que quiero mencionar aquí sobre los apóstoles, yo digo que la generación de hoy de YouTube está sufriendo de apostolitis. De ellos llegan, mira, usted no se ha dado cuenta, venga adelante que les tengo la palabra de Dios, les tengo y yo pienso y yo digo y yo, mire, el enfoque principal del profeta no es yo, es Cristo Jesús. Dice Apocalipsis 19:11, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira lo que hagáis, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es decir, el testimonio de Cristo es el corazón de la profecía bíblica. Entonces ya los que se paran a decir yo y todo se trata de yo y por favor yo le voy a dar una profecía, pero mándeme $250. Y nuestras iglesias están llenas de gente que lo hace. Hermano, nunca haga eso, por favor. Porque la Biblia dice que el espíritu de la profecía, el centro de la profecía es Jesús. Lo dice este versículo en Apocalipsis 19:11. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Búsquelo. Apocalipsis 19:1. 11, perdón. En el énfasis en el Nuevo Testamento del don de profecía es en la predicación de la palabra de Dios y no en la predicción. Eso era el Viejo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, aparte del Señor Jesucristo y sus inspirados apóstoles, el único profeta de quien tenemos noticia
de que haya hecho alguna predicción es Agabo, y eso lo vemos en Hechos 11, 27 y 28, el único. En la larga discusión que Pablo hace del don de profecía en Primera de Corintios, que por cierto se vuela un capítulo completo en Primera de Corintios capítulo 14, no hay absolutamente ninguna referencia a la predicción de eventos futuros. En lugar de esto, Pablo nos dice en Primera de Corintios capítulo 14 que la profecía se relacionaba con la edificación de los creyentes. Amén. Bueno, usted no quiere tomar mi palabra. Vamos a Primera de Corintios. No, yo estoy jugando un poquito. Primera de Corintios 14, 3. Mira lo que dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza, el que percibe la palabra y la proclama, quiere tres cosas: edificar al cuerpo de Cristo, exhortar al cuerpo de Cristo y consolarla. Eso lo dice la palabra de Dios. Es nuestro enfoque principal aquí, hermanos, en la iglesia. Dios y su palabra. A ustedes no les interesa para nada lo que piensa el pastor Hugo Redmo, porque todos los títulos que yo tengo ahí en mi oficina, ninguno tiene más peso que la palabra de Dios. Y a la hora de la verdad son basura ante la palabra de Dios. Mira, el enfoque principal de la iglesia hoy es Dios y su palabra. Si solo entendiéramos eso. La profecía, el don de profecía, percibe la palabra de Dios y la transmite, lo que Dios le ha hablado de su palabra, para que la iglesia se edifique, para que haya una exhortación de Dios y para que la iglesia sea consolada. Mira lo que dice primera, y por cierto, déjeme pararme aquí un segundito. Esta noche es temprano, estamos terminando. Pablo comienza su discusión de los dones en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Después sigue en el capítulo 14, en el mismo puro centro de la discusión de los dones, que comienza en el 12 y que es 13 y 14. Pablo se detiene de su discusión de los dones y dice una cosa: si usted no usa su don con amor, de nada le sirve. ¿Usted no se ha dado cuenta que en el puro centro de su discusión de los dones, que comienza en el capítulo 12, Pablo dice: mira, pero use su don con amor, porque si no, de nada le sirve. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Bueno, los que hablaban en lengua se sentían superiores a los demás. O X. Entonces Pablo se detiene y dice, mira lo que nos dice, Primera de Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza al que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras, capítulo 14, versículo 19 y 20. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en su modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en su modo de pensar. Era más importante que todos entendieran y que todos salieran edificados. Y dice por todos, dice, mira, es más importante para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Mira lo que dice también el versículo 14 y 15. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Es decir, Pablo le dice,
es más importante que la gente que llegue entienda que todos los que tienen el don profeticen la palabra que Dios le ha dado, su entendimiento, y para que la iglesia sea edificada. Ahora, para resumir, el don neotestamentario de la profecía es la capacidad inspirada por el Espíritu Santo para percibir correctamente la voluntad divina, así como está revelada en su palabra, y para declarar el mensaje de Dios con claridad. Percibir la palabra de Dios y declararla con claridad, el mensaje de Dios, para que todos sean edificados. Ahora, ¿cómo detecto yo el don si tengo yo este don? Número 2. Hay 2 ejemplos en la Biblia que tienen el don de profecía. 2 hombres que la Biblia nos enseña. Y estamos hablando de 2 en el Nuevo Testamento. Uno es Juan el Bautista y el otro es Simón Pedro. El profeta, el que tiene el don de profecía, es motivado por un cambio de conducta. Juan predicaba para que todos se arrepintieran, ¿cierto? Motivado por un cambio. El que tiene el don de profecía quiere ver un cambio de conducta. El profeta quiere ver fruto, quiere ver vidas cambiadas. El profeta presiona con la palabra para que el oyente tome una decisión. Es motivado por cambio de conducta. Y eso es verdad. Mi motivación en estudiar esta palabra y proclamarla es porque quiero que su vida salga enriquecida. Y que de alguna forma la palabra transfiera nuestra forma de conducirnos y de vivir. ¿Para qué vivía Juan? Para ver un cambio de conducta. El profeta quiere ver fruto, quiere ver vidas cambiadas. El profeta presiona con la palabra para que el oyente tome una decisión. Es impulsivo. Simón Pedro, impulsivo, comete errores. Ejemplo, Pedro salió caminando sobre el agua, ¿verdad? El único que caminó sobre el agua. ¿Y después qué pasó? Pero sin pensarlo, cuando vio a Jesús salió como un bólido, impulsivo. Pero cuando se dio cuenta, le quitó la mirada al Señor. ¿Y qué pasó? Se hundió, impulsivo. Nunca es neutral el profeta. Siempre defiende sus creencias y la palabra de Dios. Yo soy así. A mí me encanta debatir la palabra. A veces se va de bruces. ¿Qué hizo Simón con la espada cuando se apareció el soldado? Le hizo un piercing. No le hizo un piercing, ¿verdad? Impulsivo. A veces los profetas nosotros somos impulsivos, vamos para adelante. Yo voy para adelante, para atrás ni para coger impulso. Tiene principios. Pedro fue audaz. El que tiene el don de profecía y camina en la carne puede ser a veces grosero. Va para adelante, tiene principios. Es enfocado, no es moderado. No, el profeta no es moderado, todo es blanco y negro, no existe gris. El profeta es un hombre que tiene una palabra de Dios y va para adelante de la palabra de Dios, y el centro de la palabra siempre es Cristo. Tiene discernimiento. El profeta protege la integridad teológica de la iglesia. Yo velo por la integridad teológica y doctrinal de nuestra iglesia. Dios permite que tengo el don, a veces el profeta tiene el don de mirar en tu vida y discernir algo que no está bien. Y muchos de ustedes son testigos que yo he llegado alguna vez, le he preguntado a usted qué le pasa. Y nadie me dijo nada. Es Dios que me dio el discernimiento para mirar en tu vida y decir algo no está bien. ¿Qué te pasa?
Confiesa sus fracasos. Yo soy muy dado a eso. Cuando no nos va bien en algo, yo soy el primero que lo digo. Hace poquito se nos fue una familia de la iglesia y yo me sentí muy fracasado. Y a más de uno de mis líderes íntimos le dije, ay, por culpa mía se fue esa gente. Es dirigido por la palabra de Dios, tiene mucho respeto y es leal a Dios. Ejemplo, Pedro, cortándole la oreja al soldado, leal a Dios. Leal a Dios. Proclamar, recibir, entender una palabra de Dios y proclamarla. Una vez predicando, termino con esto ya estoy cerrando. El iPad, ahora estoy súper moderno, ¿no? Predicando con iPad. Y le voy a decir que una vez predicando en la isla de Margarita, en el Caribe de Venezuela, una isla muy preciosa, fui a predicar una palabra, a predicar una campaña evangelística, y yo estudié mucho y Dios me dio palabra para esta gente de su palabra. No me dio una palabra de mí, me dio palabra de la palabra. Fui a unos pasajes, el Señor me las explicó y yo me paré, y la primera noche me bombardearon con tomates. Estaba predicando en una tarima, en una plaza, en mar abierto. El mar estaba por detrás, un lugar bellísimo. Bueno, me pegaron como 5 tomates. Y eran unos adolescentes. La carne me decía, voy a bajarme de esta tarima y le voy a dar un tate quieto a esos muchachitos mal, ¿verdad? Porque se burlaban. Pero el Señor me dijo, sigue predicando, sigue predicando. La segunda noche me bombardearon con globos de agua, porque era carnaval. Y en carnaval en Venezuela se juega mucho con el agua. Los mismos chamitos me pegaron 3 bombas de agua. Y yo fui muy inteligente. Oye, gracias muchacho, aquí hace mucho calor, eso me refresca. Y seguí predicando. La tercera noche vinieron con huevos. Uy, eso sí es feo. Y ya algunos diáconos de la iglesia estaban listos esperando a los muchachitos, ¿verdad? Ellos no lo sabían. Entonces los diáconos se pararon y agarraron a los muchachitos con los huevos. Ya estaban a punto de mandarme unos zapatazos de huevo. Y yo le dije a los diáconos, siéntemelo por ahí que ya quiero hablar con ellos. El que tiene el don de profecía tiene una palabra de Dios y no va a dejar que nada le pare. Terminé la semana, amigo, como decimos en Venezuela, pana de esos muchachos. Ninguno se convirtió, por lo menos no esa semana. Pero el misionero que trabajaba en esa zona los agarró debajo de su brazo y se hizo amigo de ellos. Y después los 3 se convirtieron al Señor. Ahora, si yo hubiera mandado a sacarlos la primera noche con la policía, ninguno de los 3 se hubiera convertido a Cristo. El profeta percibe la palabra de Dios. Una palabra que Dios nos da en su palabra. El enfoque es Cristo y la transmite. No para su honra y no para su gloria, sino para la edificación, la exhortación y la consolación de la iglesia. Eso es bíblico. Ahora, y todo mundo sale bendecido. La semana que viene voy a predicar sobre el penúltimo don de este grupo, y es un don que tiene advertencia. No les voy a decir cuál es. El don que tiene un warning, una advertencia. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, porque tú usaste a los profetas del Antiguo Testamento, a los apóstoles del Nuevo. Y Señor, tú con la revelación de tu Espíritu, del Espíritu Santo, nos dejaste
un fundamento doctrinal, una revelación divina que edifica y construye sobre la piedra angular que es Jesús. Gracias por este tesoro. Gracias, Señor, por el don del Espíritu que nos permite entrar a ella, a estudiarla y a percibir una palabra para que tu pueblo salga edificado. Siga hablándonos, Señor, que aprendamos todos cuáles son nuestros dones y que usemos nuestros dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendice la comida que vamos a disfrutar en esta noche. Bendice a los cumpleañeros de este mes. En el nombre de Jesús. Amén.